Buenas noches. Vamos a proseguir con el tema de los 9 dones espirituales, la continuación de los 9 dones espirituales en su amplio conocimiento, ya que en las otras prédicas hemos explicado acerca de los dones, pero hemos explicado para qué son los dones y todo eso, pero no hemos explicado cada uno en su profundidad. En esta noche vamos a darle continuación. Le habla a su servidor, el evangelista John. Vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. ¿Cuántos están ahí? Dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagro, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Como dije en la clase pasada, en los videos y en la prédica, los dones espirituales son poderes de Dios, que Dios trabaja a través de ¿quién? De los creyentes. Del creyente. Los dones espirituales están completamente en el área Natural. Así que por estar en el área sobrenatural, estos dones deben de ser puestos a prueba por dos fuerzas superiores de las Escrituras, la palabra de Dios primeramente. Todos los dones tienen que ser basados ¿a dónde? En la palabra de Dios. También los dones deben de ser probados invocando el nombre del Señor Jesucristo, para que haya buena seguridad de que es Dios que está hablando. ¿Por qué digo eso? Porque también los demonios también hacen. También los demonios dan mensaje. También el demonio sana. Lo único que los demonios no hacen es dar vista a los ciegos, ni levantar un muerto, ni liberar a un sordo mudo. Así que el demonio puede hacer muchas cosas y tú puedes pensar que es Dios. Si tú no tienes la fuerza número uno, que es la palabra de Dios, y no entiendes la palabra de Dios, ¿cómo vas a operar en los dones espirituales? Vas a hacer error. Y si tú no sabes cuál es el nombre para probar los espíritus, tú vas a hacer error. Porque el único nombre que Dios ha dado, ¿cuál es? En el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en Colosenses 3:16, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacer en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Ahora, estos exponentes que salen en el YouTube explicando acerca de los dones, la mayoría son trinitarios. ¿Cómo ellos van a probar los dones si ellos creen en Trinidad? La Biblia no habla de Trinidad en ninguna parte de las Escrituras, nada más habla de un solo Espíritu. En ningún momento dice que la palabra Dios es persona, ni nada de eso. ¿Cómo tú vas a probar los dones? ¿Cómo tú vas a explicar los dones? Tienes una explicación limitada porque no entiendes las dos fuerzas superiores que son la palabra de Dios. Si tú tienes conocimiento en la palabra de Dios, ¿vas a conocer acerca de los dones? Sí. ¿Vas a conocer cuál es el nombre para probar los qué? Los dones espirituales. Porque todos los dones tienen que ser probados por un solo nombre, Jesucristo. Imagínate que una hermana me diga, el Espíritu me reveló que ponga una cruz aquí de madera grande. ¿Eso lo respalda la Escritura? No. No lo respalda la Escritura. Quiere decir que la revelación es ¿qué? Falsa.
O puede venirme una hermana diciendo, el Espíritu me dijo que la llamó a ella como pastora. ¿La Biblia habla de eso? No. Entonces quiere decir que la profecía es totalmente Falta. falsa. Por eso, los dones espirituales son probados por dos fuerzas. La palabra de Dios, primeramente, tiene que tener conocimiento. Y tiene que saber invocar el nombre de ¿quién? De Cristo, El nombre de Jesucristo. Si tú invocas el nombre de Jehová, el demonio te va a engañar. Porque el nombre de Jehová es inventado por un hombre, William Tilden, antiguo monje católico que fue asesinado por los católicos. Él hizo algo de interpretar las escrituras en verso, en versículo, ayudó bastante, pero él metió algo en las escrituras que no tenía que meter. Le agregó las vocales a las consonantes mudas. Inventó el nombre de Jehová. Ese error viene de Inglaterra y lo trae la Reina Valera. Y muchas personas piensan que el nombre de Dios, ¿cuál es? Jehová. Jehová. Y ningún demonio sale en el nombre de Jehová. Se te va a reír en tu cara. Se te va a reír. Te va a engañar. Por eso deben de conocer la palabra de Dios. Y deben de conocer cuál es el nombre que Dios ha dado para probar estos 9 dones en lo que? En lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Para todos los oyentes que quieren más información de los 9 dones, la persona debe de conocer totalmente las que? La palabra de Dios. Y los dones deben de ser explicados de acuerdo a la que? A la palabra. A la palabra de Dios. Vamos a comenzar con palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Muchos se equivocan en ese don. Piensan que es la sabiduría de la palabra de Dios. Y no está hablando de la sabiduría de la palabra de Dios. Dios está hablando de algo aparte de la sabiduría de Dios. Cualquiera puede tener sabiduría a Dios aquí. La Biblia dice en Santiago 1, pídale a Dios sabiduría que Dios te la da abundantemente, pero pídala con fe. Esa es sabiduría de la palabra. No entiendes un verso, tú lo puedes pedir. Señor, ayúdame a entender esta palabra. Pero ahí no está hablando del don de sabiduría. Por eso, el don de sabiduría se encuentra totalmente en lo sobrenatural. Como dije en la clase pasada, la sabiduría se encuentra en los dedos, en las manos, en el estómago, en la mente. Quiere decir que Dios imparte información ¿a dónde? A la mente. A la mente. Lo usa como, Dios usa al hombre como un canal de televisión para dar información. Sí. Nada más ese es el lado más sencillo que se puede explicar. Dios usa al hombre como un canal de ¿qué? De televisión para darle información a su pueblo. ¿Para ayudar a quién? A su pueblo. Y palabra de sabiduría, Dios imparte información ¿a dónde? En la mente. En la mente y le hace saber. Pero el creyente, el profeta o el que tiene estos dones debe de evaluar palabra de sabiduría o la información que Dios le está dando de acuerdo a la palabra de Dios. Y tiene que invocar el nombre de ¿quién? De Jesucristo 3 veces. Invocar ese nombre 3 veces. La Biblia lo dice en varios lugares de las Escrituras. Pablo dice que él he pedido 3 veces que lo quites de mí. Quiere decir que la palabra 3 veces se usa en cuanto a las Escrituras. Invocar el nombre de Cristo ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Una buena prueba es ser vigilante. Se fue la información. Y si se va la información, no es Dios, son demonios. Hay que reprender en el nombre de Jesús. Palabra de sabiduría. Dios imparte información ¿a dónde? En la mente. A la mente. ¿Y el campo de la mente es delicado? Sí. ¿Por qué? Porque la mente tiene su propio pensamiento. Sí. Sí, primera de Juan 3, verso 20. Si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Quiere decir que la conciencia tiene su propio pensamiento. Sí. Así que debe de tener cuidado el profeta. Si confunde estos pensamientos, se agarra lo de él y dice que es Dios que le está mostrando cuando no es Dios que le está mostrando nada. Primera de Juan 3:20. Léalo, señora Alejandra. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y el que sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahí está. Quiere decir que la mente
tiene su propio ¿qué? Su Pensamiento. propio pensamiento que se llama conciencia. Y esta persona que tiene palabra de sabiduría, este don, debe de evaluar si es él que está haciendo eso o es Dios que le está mostrando. También la mente del creyente es invadida por Satanás. Sí. Satanás puede meter pensamientos a la mente, Sí. como en el caso de Pedro. Cuando le dijo a Jesús, Jesús, no vayas a la cruz, pobrecito, no muera. Y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. En el momento, ¿quién le estaba impartiendo información a Pedro? Satanás. Satanás. Le había metido información a Pedro. ¿A dónde? En la mente. El rey David también. Ya no dependía de Dios porque tenía un ejército grande. Y vino Satanás y lo incitó en la mente para que contara el pueblo que era un montón. Y Dios se agravió. Pero la información que recibió David era de quién, de Dios o del demonio. De Satanás. De Satanás, porque Dios le dijo, no censa al pueblo. Depende de mí. Y Dios lo castigó a David ese día. Mató bastante judío ese día por el ángel destructor. Por eso los pensamientos uno tiene que tener cuidado. El profeta debe tener cuidado Sí. con los pensamientos que entran a la mente. Sí. Por eso cuando se para adelante, Dios me mostró. Tiene que tener mucho cuidado. Tiene que saber evaluar si es uno, o es el diablo, o es Dios. Cuando es Dios, tú tienes que salir diciendo que Dios me mostró. Así dice Dios por palabra de sabiduría, hermana. Así, así, así. Y la hermana pasa adelante y confirma si el asunto es verdad. Aunque hay personas que mienten y dicen que no es así. Pero de todas maneras Dios lo hace por boca de uno, de dos y de tres profetas. Palabra de sabiduría. La Biblia dice en Hebreos 8:10 que Él pone los pensamientos en su mente y la ley. Quiere decir que Dios usa el campo de la mente, impartiendo información ¿a dónde? En la mente. En la mente. Eso se llama palabra de qué? De sabiduría. Palabra de sabiduría. Vamos a leer un verso, Segunda de Reyes 6, donde el rey de los sirios quería atacar al pueblo de Israel y el profeta Eliseo le informó lo que hablaba el rey de Siria en su cámara más secreta: no pase por tal lugar, te van a atacar. Y así lo hizo, cuidando al rey de Israel. Quiere decir que palabra de sabiduría ayuda bastante. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 6:8. Léalo. Leo. Sí. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Siga. Y el corazón del rey de Siria se turbó porque esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Déjalo ahí. Tú puedes esconderte en tu cámara más secreta, en tu cuarto. Dios le revela a la profeta por palabra de qué? De sabiduría. De sabiduría lo que tú estás hablando. Quiere decir que no hay ningún secreto delante de Dios. Dios se lo revela al profeta por palabra de qué? De Por sabiduría. palabra de sabiduría. Dios le hace, Dios le imparte información ¿a dónde? En la mente. A la mente, lo usa como un canal. Está pasando tal cosa, así, así, así. Dios causa la impresión en la mente de la profeta. Eso se llama palabra de qué? Sabiduría. Palabra de sabiduría. Si algún hermano quiere saber algo de los dones espirituales y confirmarlo, váyase al libro del profeta Eliseo y el profeta Elías. Son los que más fueron usados en estos dones espirituales. En el caso de Pablo, que Pablo lo explica perfectamente a la luz de la palabra, el único apóstol que habla de los 9 dones profundamente es Pablo. Pedro no habla casi nada de eso, pero Pablo habla más intensamente de lo que De los dones de los espirituales. dones espirituales. Si usted quiere saber algo, queridos oyentes, métase en el libro de Eliseo, en el libro de Elías. Ellos fueron usados en los 9 ¿qué? Dones. En los 9 dones espirituales.
Ya terminamos con palabra de sabiduría, vamos con palabra de ciencia. Segundo don, voy a explicar 6 dones porque si explico los 9 no voy a acabar. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia es cuando Dios da información por el vía audible. Dios te hace escuchar una sola voz. La voz de Dios es tronante como el estruendo de muchas aguas. Dios nunca susurra al oído. Dios nunca cambia, oscila. Dios nunca usa voz de mujer. No. Negativo. Dios usa la voz del varón porque el varón es la cima de la creación. Sí. La Biblia dice que uno de los 4 seres vivientes tenía cara de mujer, De hombre. tenía cara de hombre. Entonces, por ningún lugar se encontró la cara de mujer allá arriba, nada más. Uno de los seres vivientes tiene cara de ¿qué? De hombre. De hombre. Por eso Dios usa voz de ¿qué? De hombre. De hombre. La voz de Dios es tronante como el estruendo de muchas ¿qué? Agua. Muchas aguas. Isaías, verso 30. Así que palabra de ciencia, Dios imparte información por el vía audible, te hace oír una sola voz, no varias voces, una sola voz. Y la voz de Dios es tronante como el estruendo de muchas aguas. Dios nunca susurra, Dios nunca cambia, Dios nunca oscila. Dios usa voz de varón, no voz de mujer. Si eso sucede cuando usted tiene el don de palabra de ciencia, tú tienes que reprender inmediatamente porque Dios nunca usa voz de ¿qué? De mujer. Dios nunca usa voz de mujer. Dios nunca usa voz de mujer. Isaías 30:30. Léalo, señora Alejandra, inmediatamente. Y Dios hará oír su potente voz, hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro, llama de fuego, consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. ¿Sigo? Sí. ¿Su potente qué? Voz. Su potente voz. La escritura dice que cuando Cristo descienda del cielo con voz de qué? De arcángel. Quiere decir que la voz de Dios es una voz ¿qué? Tronante como el estruendo de muchas ¿qué? Aguas. Cuando Dios confrontó a Saulo de Tarso que estaba persiguiendo la iglesia, él escuchó una voz. Sí. Saulo, Saulo, ¿por qué me qué? Persigue. ¿Por qué me persigues? Inmediatamente quedó ciego. Señor, ¿qué quiere que haga? Ahí está. Inmediatamente, ese es un ejemplo de palabra de qué? No. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Dios imparte información por el vía Audible. audible. La voz de Dios es una sola y es tronante, no oscila, no susurra. Dios nunca usa voz de qué? De mujer. Dios nunca usa voz de mujer. Si viene varias voces, ese es otro don que más tarde voy a estar explicando, porque palabra de ciencia nada más, uno oye una ¿qué? Una sola voz. Una sola voz. Si oye varias voces, ya ese es otro don que tú tienes que saber distinguir qué es lo que Dios te está mostrando en el momento, pero no confundas eso con palabra de qué? De ciencia. Ya debe de entender, debe de saber esto con más precisión. Primera de Samuel 3:1, el profeta Samuel podía tener 15 años a 17 años cuando Dios le habló. Samuel, él pensaba que era Elí. Señor, es que tú me llamaste. No, yo no te llamaba, acuéstate. Samuel, vuelve y lo llamó la tercera vez. Y Elí le dijo, cuando Dios te llame, di, heme aquí, Señor, tu siervo oye. Quiere decir que el profeta Samuel tenía palabra de qué? De ciencia. Palabra de ciencia andando encima. Todos los profetas tienen los 9 dones. Al recibir llamamiento de profeta, ¿tienen los qué? Los 9 dones. Léalo, señora Alejandra. ¿Qué número? 3:1. El joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento,
Cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dios llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí para que me llamaste. Y Elí le dijo, yo he llamado, vuelve y acuéstate. Yo no te he llamado. Yo no ¿sí? te he llamado. Vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Dios volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Verso 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, si te llamare dirás, habla a Dios, porque tu siervo oye. Ahí está, ¿tu siervo qué? Oye. Oye, eso se llama palabra de ciencia. Dios imparte información por el vía ¿qué? Audible. Audible, te hace Oído. escuchar una sola voz, pero eso es en lo sobrenatural. Todos esos dones están estrictamente en lo sobrenatural. Y Natural. tú tienes que ponerlo a prueba, invocando el nombre de Cristo ¿cuántas veces? 3 Y veces. ser vigilante si la voz cambia. Si la voz cambia, tú tienes que reprender inmediatamente en el nombre de quién? De Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, porque los demonios también imitan. Estos dones que estamos explicando, los demonios también lo imitan Sí. y engañan. Y tú piensas que es Dios, cuando tú vas a ver, son espíritus malos usando al predicador. Y de tanto rendirte al demonio, Dios se puede apartar del creyente. Sí. Dios se puede apartar del creyente, porque en Mateo 7 dice, yo hice milagros en tu nombre, yo profeticé en tu nombre. Y Cristo le dijo, apártate de mí, hacedores de maldad. Entonces, para tú conocer los dones espirituales y saber de ellos, tú tienes que tener gran información en la palabra. Segundo, tienes que saber invocar su qué. Nombre. Tienes que estar vigilante en esas dos áreas. Si tú vas a recibir dones espirituales, porque es para todos los creyentes. La Biblia dice que Él subió a lo alto y dio dones ¿a quién? A los hombres. A los hombres. Tienes que estar pendiente en la palabra y pendiente invocando el nombre de quién? De Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Ya hemos explicado no hay tiempo para explicar mucho. El don de profecía. Dios, don de profecía. Igualmente es lo mismo que el llamamiento de profeta. Tiene el don de ¿qué? De profecía. Un profeta es un vidente llamado en el Antiguo Testamento vidente. No vidente que tiene Walter Mercado, que ya murió en pecado y todo eso. Walter Mercado murió. Sí. Sí, era el vidente más grande del diablo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de los verdaderos profetas de Dios. El profeta de Dios, Dios utiliza su cuerda ¿qué? Vocales. Sus cuerdas vocales para dar mensaje al pueblo. ¿Ayudar a quién? Al pueblo. Y ese mensaje viene de adentro Hacia afuera. hacia afuera. Dice la hermana que cuando Dios la estaba usando, ella estaba Consciente. consciente. Cuando Dios te está usando en estos dones espirituales, el creyente tiene que estar consciente. Si usted me dice que usted no está consciente, el diablo te está usando. Porque el profeta debe de estar Consciente. consciente, porque Dios nunca opera dejando a nadie inconsciente. La persona tiene que estar consciente. El espíritu del profeta está sujeto ¿a quién? Al profeta. Al profeta. Escrito está, 1 Corintios 14, verso 27, no lo busquen. Por eso, cuando Dios te está usando en profecía, tú estás consciente. Dios está hablando a través de las cuerdas ¿qué? Vocales. Vocales. Y toda profecía que salga de la boca del profeta tiene que ir de acuerdo a la Palabra. palabra. Usted no tiene que tener miedo. Si sale una profecía y no va de acuerdo a la palabra, usted tiene todo el derecho así, ¿ve? Ese no es Dios, porque no va de acuerdo a la palabra. Use el ejemplo en antes. Sale una profecía, así te dice Dios, pastor, poner una cruz en el medio para glorificarme. Automáticamente yo tengo que reprender. Te reprendo espíritu malo en el nombre de Jesús y mando a la congregación a invocar el nombre de Cristo, porque está saliendo una profecía falsa. Segundo, la profeta, el mensaje que está dando la profeta debe de cumplirse. Si el mensaje no se cumple, no es Dios. Uno no tiene que tener miedo a ningún profeta. Tiene que tenerle miedo a Dios y respetar su palabra. Esos son los requisitos para el profeta.
Vamos bajando con los dones. Son 6 dones que voy a explicar de revelaciones. Don de discernimiento de espíritu. Vamos con este. ¿Discernimiento de qué? Espíritu. La palabra espíritu está escrito en minúscula. Minúscula. No está escrito en mayúscula. Eso quiere decir que Dios agiliza los 5 sentidos que el hombre tiene. Sí. Tu vista, Sí, sabor, sí. gusto, Olfato. olfato, tacto, Oído. oído, tacto. Los 5 sentidos Dios te lo agiliza en lo Natural. sobrenatural. Por eso, si de repente viene una persona a la iglesia y se está congregando y el Espíritu usa este don discernimiento, Dios me puede hacer ver dentro del cuerpo de la persona el hígado que se está descomponiendo. Sí. Dios te puede hacer verlo y Dios te lo está mostrando para que tú llames a la persona adelante y le preguntes, ¿tú sufres del hígado? La persona va a confirmar, sí, yo sufro del hígado. Bueno, tienes cáncer en el hígado, Dios quiere sanarte. Así que el discernimiento de espíritu opera de esa manera. ¿Quién puede hablar a través de los cuerpos? Nada más la capacidad de rayo láser. Nada más de rayo ¿qué? Láser. Rayo láser. La gente morena tiene que ponerle doble carga para que le vean la costilla y el cuerpo. Rayo láser. La gente blanca no, porque un solo pantallazo el rayo láser. Bueno, Dios equipa al creyente con discernimiento de ¿qué? Espíritu. Dios agiliza los 5 sentidos. Por ejemplo, tú sientes un olor a agua florida o a podrido, a muerto, espíritu inmundo de muerte, o alguien se va a morir. Es bíblico. Huele a muerte. Veo muerte en la olla, dice Eliseo. Eliseo veía muerte en la olla, porque él sintió ese olor a muerte. ¿Discernimiento de qué? De espíritu. De espíritu. Si usted quiere saber algo de los dones espirituales, váyase a los libros de Eliseo y de Elías. Cómo Dios usa a esos varones en los 9 ¿qué? Dones. En los 9 dones. En el Nuevo Testamento, estudie la vida de Cristo. Cristo era Dios manifestado en carne y tenía los 9 ¿qué? Dones. Los 9 dones espirituales. Por eso, discernimiento de espíritu se encuentra totalmente en lo Natural. sobrenatural. Así que vamos a buscar unos respaldos bíblicos aquí. Segunda de Reyes 6, como Dios te abre los ojos para que tú veas que hay ángeles alrededor. Sí. Discernimiento de espíritu. Aunque cualquier creyente, Dios lo puede hacer que vea un ángel. Pero estamos hablando de discernimiento de espíritu, la vista, el olfato. Léalo, según de Reyes 6:15, señora Alejandra. No tengo mucho tiempo para explicar estos dones. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Dios, que abra tus ojos para que vea entonces. Jehová, Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahí está. El criado de Eliseo tenía miedo porque estaba rodeado del campamento de los sirios que lo iban a atacar. Pero el profeta ya sabía, ya había visto los ángeles que estaban alrededor de él. ¿Qué don anda ahí? Discernimiento. Discernimiento de espíritu. Discernimiento. Dios te agiliza los 5 ¿qué? Sentido. Los 5 sentidos. Los 5 sentidos. Alguien puede poner un pañuelo en mí y yo se lo puedo mandar al enfermo al hospital. Al poner el pañuelo a la persona que está enferma, el poder de Dios trabaja a través del pañuelo y lo sana. Por eso me lo puso en la piel, el tacto. Me puso el pañuelo encima. El caso de Pablo dice que le ponían paños y delantales. Paños sobre él, sombrero, ropa,
media, lo que sea. Y se lo llevaban al enfermo y cuando se lo ponían al enfermo lo sanaba. Ahí está. ¿Discernimiento de qué? De espíritu. De espíritu. Hechos 10. Vamos avanzando más en cuanto a estas prédicas. Hechos 17, verso 30. Bexi, con voz de autoridad. Hechos 17, verso 30. Léalo, Bexi. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 19, verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, Por mano de Pablo. de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahí está. Ese es un ejemplo. Yo me pongo este paño. Yo oro por el paño. Pone los paños sobre la persona. La unción del Espíritu de Dios cae sobre el paño. Sí. Y se lo llevan al enfermo allá. Puede ser un sombrero, una gorra, una cartera. Pero no la cartera para que tenga plata. Porque no tomen eso pidiendo plata. Y tú le pones ese objeto que tú oraste por él. Y la persona recibe sanidad. Sí. Sí, porque es bíblico. Por eso estoy explicando discernimiento de espíritu. Tienes que entenderlo, tienes que saber. Y todo eso es puesto a prueba invocando el nombre de Cristo. ¿Cuántas veces? 3 veces. Primera de Juan 4 dice probar los espíritus si son de Dios, no busquen. La prueba número 1 es la que la palabra de Dios. Tienes que entenderla, tienes que saberla, tienes que manejarte conforme a la palabra de Dios. Los 9 dones van de acuerdo a la que A la palabra. a la palabra de Dios. Se tienen que sujetar a qué? A la palabra. A la palabra de Dios. Dios opera de esa manera genial. Pero si usted no conoce la palabra y usted va a operar en los dones, usted va a hacer mucho ¿qué? Error. Mucho error. Y si vamos a probar los 9 dones para ver si es Dios, y usted invoca el nombre de Jehová, Satanás se va a meter en el asunto, porque usted está inventando un nombre de hombre. Usted está pronunciando un nombre de quién? De hombre que inventó William Tilden. Mientras que cuando tú invocas el nombre de Jesucristo, ¿el demonio se acerca? Sí, se acerca. Pero cuando tú invocas el nombre de Jesucristo 3 veces, él tiene que salir huyendo. Tiene que irse. El error es detectado a tiempo. Sí. Ya uno se da de cuenta, o no era Dios, son espíritus malos, hay que reprender. Por eso estos dones espirituales están estrictamente en lo sobrenatural. No tengo mucho tiempo para explicar más, hay más versos. Vamos con este don, interpretación de diversos géneros de lengua. Este don es demasiado que la gente lo confunde, no entiende. Dios te hace hablar diferentes idiomas. Dios es el autor de los idiomas. Sí. En la torre de Babel Dios confundió los idiomas. Sí. Nada más la tierra, la humanidad nada más tenía un solo ¿qué? Idioma. Un solo idioma, tenía uno solo. Dios confundió los idiomas ahí. Ahí fue donde se crearon los ¿qué? Los diferentes idiomas. Dios es el autor de los ¿qué? De los idiomas. Entonces Dios cuando te llena del Espíritu Santo, ¿tú hablas en lengua? Sí. Y cuando Dios te da los 9 dones, tú puedes hablar diferentes idiomas a la vez. Y ningún idioma carece de mensaje de Dios.
Todos los idiomas son para magnificar a Dios, Sí. para glorificar a Dios, Sí, para dar un mensaje. sí. Depende de la profeta. La profeta tiene que pedir a Dios, Señor, ¿qué está hablando ahí en ese idioma, Señor? Muéstramelo, Señor, y Dios se lo revela. Y sale en profecía. El idioma primeramente vino en lengua, y la profeta puede pedirle a Dios, Señor, ayúdame para interpretar esta lengua. Y sale en profecía. Así te dice ¿qué? Dios. Así te dice Dios. Así que un solo creyente puede hablar chino, mandarín, gringo, inglés, árabe, cantonés, francés, africano, zulú, todos los idiomas que existan, hasta indio. Pagduma, como dice la gente de allá de Boca del Toro, los indios de Boca del Toro. Puedes hablar diferentes idiomas, pero todo esto tiene que ser puesto ¿a qué? A prueba. A prueba, porque el diablo también habla en lengua. Sí. Uno también puede inventar hablar en lengua. Hay gente que se va a hacer regocijo. Sí. Dios no está ahí y está hablando en lengua, está inventando cosas. Esto no se enseña. El hablar en lengua no se enseña. Hay una iglesia que enseñan esto, eso es falso. Está atrayendo el diablo, espíritu inmundo de qué? Imitación a la iglesia. El hablar en lengua no se enseña. El hablar en lengua es estrictamente ¿de quién? De Dios. De Dios, y Dios te hace hablar en lengua. Para tres cosas: para informar al pueblo. Segundo, para magnificar a Dios. Para que otros oigan la qué? Las maravillas de quién. De Dios. Como en Hechos 2, todos estaban hablando en lengua. Y los que vinieron a visitar a Jerusalén, ¿escucharon la qué? Las maravillas de quién. De Dios. Las maravillas de Dios. Debes de ponerlo a prueba siempre. Todos estos dones deben de ser puestos ¿a qué? A prueba. A prueba. Vamos a explicar hasta ahí. Vamos con el don de interpretación de lenguas. Interpretación de lengua. Intérprete. ¿Interpretación de qué? De lengua. De lengua. Dios te da la capacidad para interpretar la lengua que está hablando la hermana. ¿La hermana puede estar hablando lengua angelical? Sí. Nadie entiende lengua angelical. Viene de allá arriba. Lengua angelical. La Biblia dice en 1 Corintios 13, si ya hablas en lengua angelical y no tengo amor, de nada soy. O sea, tú puedes hablar diferentes idiomas, pero si tienes el don de interpretación, Señor, muéstrame qué mensaje está dando la hermana en ese idioma, y Dios te lo revela. Y sale en profecía, así te dice Dios, este es el mensaje que está dando en otro idioma. Intérprete, alguien que hace claro el idioma y lo tira al idioma de las personas que están en español, lo tiran aquí. Sale un idioma aquí raro en árabe y Dios lo tira en español. Así te dice Dios, señora Ruta. Este es el mensaje para ti. ¿Ya? ¿Me hago entender? Interpretación de lengua. Dios te da la capacidad para interpretar el idioma que está hablando la hermana. Ese es como alguien que llevan a otros países. Traen esa gente de Corea, de allá de China, de allá de Corea. Tienen que poner un intérprete Sí. para que ella entienda lo que está hablando aquí Sí. en español. ¿Sí? Es así. Bueno, Dios hace así mismo en la iglesia. Dios mismo le da poder al creyente para interpretar el idioma que está hablando la hermana. ¿Ya? Por eso, estos 9 dones, nada más acabo de explicar 6 dones. Todos estos dones son de revelación. Si usted quiere averiguar más de los dones, tiene que ir al libro de Eliseo, de Reyes y Elías. En lo sobrenatural. Observa que Jesús caminó en el mar. Sobrenatural. Por el poder de Dios. Eliseo, cuando venía una gran lluvia, ¿cómo que Eliseo va a correr a la par del caballo?